Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos nuestro artículo de estudio número 7 con el tema Saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. Vamos a empezar entonces. Este video es por preguntas y respuestas. Si deseas obtener más información, puedes leer el artículo de nuestra revista La Atalaya, el estudio número 7. El texto del que vamos a tomar el estudio es Lucas capítulo 10, el versículo 26, que dice: está escrito en la ley. ¿Cómo lees en ella? Son palabras de Jesús. Pregunta entonces número 1. ¿Qué pruebas tenemos de que para Jesús las Escrituras eran importantes? En un comentario, sabemos que para Jesús las Escrituras eran importantes porque tenía la costumbre de citar de ellas y siempre de memoria. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, el versículo 4, se registra que dijo que no solo de pan vive el hombre, haciendo referencia a algo que ya estaba en las Escrituras. Otro comentario que podemos dar a continuación es que, además, durante todo el tiempo que duró su ministerio, él siempre leía de las Escrituras o citaba de ellas, como lo mencionaba en Lucas capítulo 4, el versículo 16 al 20, donde dice que cuando entró en la sinagoga empezó a leer del rollo de Isaías. Pregunta número 2. Al observar la portada, el dibujo dice: ¿qué ayudó a Jesús a conocer bien las Escrituras mientras crecía? La respuesta es que lo que le ayudó fue tener unos padres muy espirituales que seguramente desde pequeño le citaban de las Escrituras. También seguramente iban a la sinagoga todos los sábados y una vez adulto empezó a leerlas por su cuenta. De esa forma llegó a amar las Escrituras y permitió que influyeran en su vida. Un comentario adicional es que, por ejemplo, de que Jesús conocía muy bien las Escrituras fue cuando, con apenas 12 años, estuvo en el templo y los maestros se quedaron sorprendidos al ver su entendimiento y las respuestas que le daba. Pregunta número 3. Dice: ¿qué veremos en este artículo? Pues vamos a ver lo que Jesús les dijo a quienes conocían muy bien la ley, como los escribas y los fariseos, pues les mencionó 3 cosas que ellos deberían haber hecho para sacarle provecho a las Escrituras. Sin duda, esto nos ayudará a nosotros a entender mejor lo que leemos, descubrir más tesoros espirituales y dejar que la Biblia influya en nosotros aún más. Antes de pasar a responder la pregunta número 4, escuchemos lo que dice Lucas capítulo 10, el versículo 25 al 29. Entonces un hombre experto en la ley se levantó para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en ella? Este le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús le dijo: contestaste correctamente, sigue haciendo eso y conseguirás la vida. Pero queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús: ¿y quién en realidad es mi prójimo? Pregunta entonces 4. ¿Qué nos enseña Lucas 10, 25 al 29 sobre nuestra lectura de la Biblia? Este hombre era un experto en la ley, sabía mucho de las Escrituras,
pero nos podemos dar cuenta de que no entendía de verdad lo que leía, y al no entenderlo, no sabía cómo aplicarlo en su vida. Lo que nos enseña es que debemos esforzarnos por entender lo que leemos en la Biblia, porque de lo contrario no podemos sacarle el máximo provecho. Pregunta número 5. ¿Por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia orar y leer sin prisa? En primer lugar, pues nos ayuda el orar porque no podemos entender la Biblia sin la ayuda de Dios. Y al leer sin prisa, podemos ir asimilando la información. Y al terminar de leer, no olvidemos orar nuevamente para agradecerle a Jehová y pedirle que nos ayude a aplicar lo que hemos leído. Comentario. En un comentario adicional, algo que también nos sugiere el párrafo es leer en voz alta o reproducir la grabación de la Biblia mientras estamos leyendo. Así nos sentiremos parte del relato y además se nos grabará la información en la mente y en el corazón. Pregunta número 6. ¿Qué ventajas tiene hacernos preguntas y tomar notas breves mientras leemos la Biblia? Bueno, al hacernos preguntas nos ayudará a pensar y concentrarnos en las ideas principales. Podemos preguntarnos cosas como ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo y por qué? ¿Dónde y cuándo está ocurriendo todo? Además podemos tomar notas breves, lo cual nos obligará a ordenar las ideas y a su vez nos ayudará a entender mejor lo leído y a grabarlo en nuestra mente. Comentando de la ilustración, en las fotografías podemos ver que estas notas las podemos hacer de manera digital y también en físico. Además, algo que se puede ver es el uso de los colores a la hora de estudiar, lo cual sin duda pues también nos ayuda a tener un mejor estudio. Para pasar a la pregunta número 7, vamos a leer lo que dice Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de la que habló el profeta Daniel, de pie en un lugar santo, note aquí lo que dice, que el lector tenga discernimiento. La pregunta entonces dice del párrafo 7 qué cualidades necesitamos al leer la Biblia y por qué. El discernimiento, ya que esta cualidad es la capacidad de ver cómo se conectan las ideas entre sí y sus diferencias. Además, nos ayuda a ver más allá de lo obvio y al discernir, pues podemos ver qué sucesos cumplen profecías. Así que esta cualidad es imprescindible para sacarle el máximo provecho en nuestra lectura. Pregunta número 8. ¿Qué podemos hacer para leer con discernimiento? Lo que podemos hacer es pedirle a Jehová que nos ayude a cultivar esta cualidad. También analizar sin apuro lo que estamos leyendo y ver cómo se relaciona con lo que ya sabemos. Además, podemos usar las publicaciones bíblicas que nos ayudan a este respecto, como la guía de estudio. Tema: descubramos tesoros espirituales. Pregunta número 9. ¿Qué verdad fundamental pasaron por alto los saduceos? Ellos habían pasado por alto la enseñanza bíblica fundamental que es la resurrección. Por eso es que Jesús les dijo, ¿acaso no leyeron? Dando a entender que a pesar de que estas personas habían leído muchas veces las Escrituras, pasaban por alto las verdades fundamentales. Pregunta número 10.
¿de qué debemos estar muy pendientes cuando leemos la Biblia? La respuesta, en propias palabras, pues debemos estar muy pendientes de todo lo que nos puede llegar a enseñar un versículo o un relato. No debemos quedarnos solo en la superficie, sino ahondar para descubrir verdades profundas. Ahora leamos lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Pregunta 11 entonces, de acuerdo con 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿cómo podemos buscar tesoros espirituales en la Biblia? Primero, debemos analizar lo que leemos para ver lo que nos enseña sobre Jehová, su propósito o sus principios. También debemos buscar algo que contribuya a identificar y rechazar nuestras malas actitudes. De esa forma nos está censurando. Además, siempre debemos ir viendo cómo es que cierto pasaje puede corregir un punto de vista erróneo. Y por último, busquemos todo lo que nos ayude a pensar como Jehová. Siguiente subtema, que la lectura de la Biblia influye en nosotros. Párrafo número 12. ¿Por qué les preguntó Jesús a los fariseos si no habían leído lo que decían las Escrituras? La respuesta es porque ellos leían las Escrituras con una mala actitud, lo que no les permitía entenderla. Es por eso que llegaron a acusar a los discípulos de Cristo de violar la ley del sábado. Jesús, por su parte, les mencionó 2 ejemplos de las Escrituras y así demostró que estos fariseos no entendían el propósito de la ley. Siguiente pregunta, el párrafo número 13. ¿Qué actitud debemos tener cuando leemos la Biblia y por qué? Bueno, debemos tener una actitud humilde y dejar que Jehová nos enseñe, por lo que debemos ser apacibles, ya que sólo así la palabra de Jehová se arraigará en nuestro corazón y sus enseñanzas calarán hondo en nosotros. Pregunta número 14. ¿Cómo podemos saber si estamos dejando que la Biblia influya en nosotros? Lo podemos saber por la forma en que tratamos a los demás. Por ejemplo, los fariseos, ellos no dejaban que el mensaje de la Biblia entrara en sus corazones. Por eso condenaban a su prójimo. De ahí que debemos autoexaminarnos y ver si tenemos quizás la costumbre de solo fijarnos en los defectos de los demás, si somos criticones o rencorosos, o por el contrario, si vemos las buenas cualidades y cuando nos ofenden, perdonamos. En el párrafo número 15, el subtema "Leer la Biblia nos hace felices", la pregunta es, ¿qué sentía Jesús por las Escrituras o por las Sagradas Escrituras? Él amaba la palabra de su Padre, lo cual le ayudó a ser feliz y a servir de toda alma. Pregunta número 16 del último párrafo. ¿Qué piensa hacer para sacarle el jugo a la lectura de la Biblia? Bueno, debo orarle a Jehová, leer sin apuro, hacerme preguntas de lo que voy leyendo y tomar notas breves. También debo analizar con calma el relato y consultar nuestras publicaciones. Y además, como dice el recuadro, debo esforzarme por entender y cultivar discernimiento, analizar con cuidado la Biblia y dejar que influya en mí. Vamos ahora a las preguntas de repaso. Pregunta
Vamos ahora a las preguntas de repaso, que lo ayudará a entender mejor lo que lee en la Biblia. Hemos visto que debemos tener buenos hábitos de lectura, pero sobre todo orar y pedirle su Espíritu Santo, leer sin prisa. También el hacernos preguntas mientras leemos y tomar notas breves. En otro comentario, además debemos cultivar discernimiento, ya que esta cualidad es la capacidad de ver cómo se conectan las ideas entre sí y nos ayuda a ver más allá de lo que es obvio. Siguiente pregunta es, ¿qué puede hacer para descubrir tesoros espirituales? Bueno, no debemos quedarnos solo en la superficie. Por eso es que debemos analizar lo que leemos para ver lo que nos enseña sobre Jehová, su propósito o sus principios. También debemos buscar algo que contribuya a identificar y rechazar nuestras malas actitudes. Además, siempre debemos ir viendo cómo es que cierto pasaje puede corregir un punto de vista erróneo. Y por último, busquemos todo lo que nos ayude a pensar como Jehová. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Qué puede hacer para que la palabra de Dios influya en usted? En primer lugar, debemos leerla con una actitud correcta. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, no debemos ser orgullosos ni andar pensando en las faltas de otros. Solo de esa forma vamos a permitir que lo que la Biblia dice sobre el amor, la misericordia y la compasión cale hondo en nosotros. Estos son todos los comentarios que he podido sacar de nuestro estudio de la revista La Atalaya para este fin de semana. Espero que te sean de mucha ayuda para que puedas participar en tu congregación. Nos vemos en una próxima ocasión.